Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señor presidente. Me parece importante escuchar algunos criterios que dan cuenta de tener coherencia con lo que se ha venido planteando aquí en el Pleno de la Asamblea. Pero creo también importante rescatar algunos puntos que esta propuesta de reforma al Código de la Democracia tienen por esencia. No podemos desviar el debate de esta Asamblea cuando hay temas importantes que hablan de la equidad de género. En el primer debate en esta Asamblea, la mayoría de quienes intervinieron apoyaron la propuesta de que la representación y la designación sean bajo los principios de equidad y paridad. Y creo que eso hay que rescatar también, que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado lo haya retomado y lo haya adoptado y planteado también en este segundo informe y que ahora está al debate. Creo que es importante también rescatar uno de los puntos fundamentales, y coincido con lo que ha dicho mi colega Andrés Roche, por lo tanto no tiene que aclararme. Creo que en eso somos parte de la misma propuesta, de hablar de la simultánea del presidente de la República, así también de los y las asambleístas. Insisto que hay que buscar los mecanismos adecuados para que los principios de gobernabilidad, de fortalecimiento de los partidos políticos, no solo sea una retórica. Creo que hay que buscar esos mecanismos adecuados para que en el ejercicio de la democracia pues consolidemos y estos se apliquen. Quiero referirme a un tema que aquí se ha argumentado por algunos sectores y que tiene que ver con esto que lo hemos propuesto en el Código de la Democracia, como es la estipulación en el articulado referente al acoso político. Se ha argumentado y se han puesto en escena algunos videos y algunas publicaciones de medios de comunicación. El acoso político no tiene nada que ver con aquello que es abuso de funciones. El acoso político no tiene nada que ver con aquello que la ley tipifica y establece como actos de corrupción. Creo que eso hay que estar claramente determinados. Pero aquí también se ha dicho que el acoso político es un exceso. ¿Cómo podríamos entonces referirnos cuando la acción y la omisión de ciertos actores frente al ejercicio de la política por nosotras, las mujeres, tienden a que ésta renuncie, a que no participe? Entonces a nosotros sí nos parece que existe una proporcionalidad cuando planteamos también su destitución. Creo que el acoso dentro de esos mismos parámetros se ha planteado también que esto puede ser una forma general y existiera una apertura para que las sanciones a otros ciudadanos pues quede abierta sin debidamente establecer, y hasta se ha argumentado ya que las autoridades electorales ya sancionarían sin tener la prueba necesaria. Creo que la ley y el Código de la Democracia establece el procedimiento adecuado y determinado y, por ejemplo, también sanciona actos de otros ciudadanos, como por ejemplo cuando atenta al consumidor, cuando alguien ejerce su derecho al voto bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, aquí no es que nada queda abierto. E igualmente, en el mismo Código de la Democracia, el procedimiento para investigar y sancionar este delito constituye el mismo para el resto de delitos electorales y que se encuentran en la sección establecidos en el artículo 249. Creo que ahí la Comisión también ha tenido la precaución incluso de establecer la reforma al artículo 278, poniendo un plazo determinado para la resolución de primera instancia, así como los plazos para la aclaración y la ampliación de las sentencias y los recursos de apelación. Entonces, hablar del acoso político para las mujeres
también nos abre la puerta para poder definirlo en otros ámbitos. Por supuesto, en el ámbito penal, pero aquí se han puesto algunos ejemplos de agresiones y lesiones y eso también está debidamente establecido y tipificado y no son parte de lo que se determina como acoso político. Sin duda que los derechos de las mujeres sigue siendo un campo minado de miedos, de formalismos basados en esos derechos que no reconocen el derecho de la normativa jurídica porque pretenden esconder o ser cómplices todavía de esa estructura basada en el ejercicio del poder sobre las mujeres. Por lo tanto, quiero manifestar que la comisión ha recogido algunos elementos que fueron planteados en el debate en la comisión. Aquí se ha dicho que existen excesos, pero no se plantea ninguna redacción alternativa. Señor presidente, igualmente quiero plantear algunas observaciones que me parecen pertinentes y quiero pedirle al presidente de la comisión que sean acogidas. Por ejemplo, en el artículo 20 de la reforma hay una imprecisión. La reforma se refiere a la sustitución del inciso primero del artículo 203, pero lo que se hace es sustituir todo el artículo 203. Por lo tanto, debe decirse simplemente artículo 20, sustitúyase el artículo 203 por el siguiente y agregar el texto que consta en el informe. Igualmente, creo que debe incorporarse en el documento correspondiente en lo que se refiere al inciso tercero del artículo 104. Sustitúyase la frase «aboco conocimiento de la causa» por la frase «se recibe el expediente». En el inciso cuarto del artículo 269, sustitúyase la frase «aboco conocimiento del asunto» por la frase «se recibió el expediente». Y en el inciso cuarto del artículo 270, sustitúyase la frase «en que aboco conocimiento del asunto» por la frase «se recibió el expediente desde que se abocó el conocimiento del recurso». Por lo tanto, quedará en el artículo correspondiente que será contados desde que se interpuso el recurso correspondiente. Señor presidente, me parece que esto permitirá con precisión establecer los tiempos para que no exista discrecionalidad de la autoridad electoral cuando existen los procesos de impugnación. Esta reforma propuesta al Código de la Democracia no es hecha a la medida de absolutamente nadie. Lo que intenciona es corregir algunas imprecisiones que constan en la ley, pero además fortalecer los procesos democráticos, reconocer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones entre los organismos e instituciones electorales, pero sobre todo reconocer aquí y ahora el tema del acoso político. Creo que nuestras compañeras demandan para su participación en el próximo evento eleccionario que la ley las proteja. No se trata de sobreproteger a nada ni a nadie, sino que no ha sido suficiente. Ya la ley de cuotas que se aprobó no resultó suficiente. Las normas constitucionales sobre equidad y paridad alcanzadas en el 2008 tampoco fueron suficientes. El Código de la Democracia aprobado tampoco fue suficiente. Por lo tanto, invocando la Declaración de los Derechos Humanos, cuando establece que los derechos humanos de las mujeres son indivisibles, integrales, por lo tanto, la lucha de las mujeres en derechos de participación política son insuficientes aún cuando hemos argumentado ya las leyes que se han aprobado. Gracias, señor presidente.